conversando con el diputado Jubel Roa por el Partido Socialista Unido de Venezuela ante la Asamblea Nacional. Le dejaba una pregunta antes de irnos al corte y es, cuando se habla de profundizar el modelo, ¿hacia dónde se va? ¿Qué cosas deben profundizarse y qué cosas están definidos en el oficialismo que deben cambiar o que deben erradicar para siempre porque no funcionaron? Fíjate, nosotros tenemos una ruta de navegación. Primero, tenemos que entender que nosotros estamos construyendo una idea en el marco de unas reglas de juego que inclusive tienen rango constitucional, que muchas veces entorpecen el avance que nosotros tenemos. Tú me podrás decir, bueno, ¿cómo es eso? Sí, bueno, fíjate, por lo menos nosotros vamos a trabajar fuertemente, hay que romper con algunos esquemas que el presidente venía denunciando. Te coloco un ejemplo, el tema de las cadenas de distribución y de comercialización. Nosotros allí tenemos, cuando hablamos de profundizar, es necesario de una vez por todas erradicar el chantaje al cual se somete el productor primario, en este caso, y la misma población a la hora de acceder a un bien y servicio. Y te pongo como ejemplo lo que viven nuestros productores del estado de Trujillo, por ejemplo, zona por donde soy diputado, produce yuca, produce tomate, etcétera. Y cuando tú ves la diferencia de precio, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, porque a veces cuando discutimos esto y hablamos de esto, pareciera que algunos tratan de mofar o de burlarse cuando tú haces comparaciones con otros países. Pero en ninguna parte del mundo, así tengas niveles altos inflacionarios, tú vas a conseguir los márgenes a los cuales se somete la población o el consumidor final cuando va a acceder a un producto. Y te pongo un ejemplo. ¿Y dónde está ese chantaje? ¿Dónde está ese problema? En esa cadena de distribución y de comercialización. Un ejemplo, un saco de yuca llega a costar allá entre 200 y 250 bolívares a puerta de finca. Y ese saco de yuca se llega a vender aquí, en el centro del país, hasta en 1.200 y 1.500 bolívares. Cuando tú sacas la cuenta, tú dices, bueno, pongamos que gastó X cantidad en combustible, en lo que pagó, en ayudantes, etc. Nunca los márgenes pueden ser tan altos. Y eso no ocurre nada más con eso. Cuando hablamos de profundizar el modelo, es sincerar el uso de la divisa. ¿Hasta qué punto el modelo que prioriza el ser humano como tal debe preocuparse o debe seguir ocupándose? Porque bueno, aquí se cometían errores estructurales en cuanto aquí se llegaron a asignar divisas hasta para acceder a Herbalife o de repente comprar e importar Nutella teniendo una buena producción de chocolate aquí, cuando pudiéramos maximizar nuestra industria chocolatera. Y cuando hablamos de profundizar el modelo, es que en el marco de esa democracia participativa y protagónica que reza la Constitución, acceder a que sea la misma población en conjunto, llámense empresas mixtas, llámese propiedad comunal, llámese empresa privada, pero empresa privada que no esté al servicio del gran capital ni del chantaje de un particular, sino que esté al servicio del interés nacional. Cuando hablamos de profundizar el modelo, es la necesidad de sincerar los costos de las ganancias a la cual han accedido históricamente el empresariado acá. Porque cuando alguien va a la cadena de comercialización o al comercio, nadie entonces aquí recibía divisa de 6.30. Nadie accedió durante todos estos años a dólar del SICA 1. Te vendían con el llamado precio del dólar negro, porque ni vestidos ni calzados, los alimentos, porque nos metimos, el Estado venezolano se atrevió y constituyó una gran red de comercialización pública para poder garantizar el precio a 16 millones de habitantes, porque 16 millones de personas acceden a esa red de comercio público con sus defectos y sus problemas que hayan podido tener, pero podían acceder y no verse sometido a ese chantaje constante de que no, yo no recibo divisa y te vendo al precio que da la gana. Y por eso el trabajo importantísimo que ha logrado hacer la SUNDEN y que vamos a seguir trabajando es el cambio de una cultura de la ganancia exorbitante sin importar las consecuencias que eso genera a la economía, al cambio de una cultura de una ganancia razonable en el marco de lograr la máxima felicidad posible para todos los venezolanos y venezolanas por igual. Sobre este mismo tema consultamos al economista Luis Zambrano Cequín, quien considera que la economía venezolana debe enrumbarse por lo que es el orden fiscal y reducir el déficit fiscal que existe en el país, para poder reducir, según señala él, lo que sería el impacto de la caída de los precios.